Vázquez López y yo seré su facilitador. En esta ocasión, en el primer módulo, vamos a hablar sobre los principios constitucionales tributarios. Cuando hablamos de los principios constitucionales tributarios, vamos a dividirlos de dos formas, ya sea los principios materiales y los principios formales. Cuando hablamos de los principios materiales, tienen que ver con todos los elementos necesarios que van a ayudar a cuantificar el tributo. Los principios materiales se pueden utilizar tanto para la creación de tributos por parte de la Asamblea Legislativa, cuando por reserva de ley aplica su poder tributario para determinar un monto tributario a pagar, o cuando la administración tributaria nos realiza procesos de fiscalización. La administración tributaria tendrá que utilizar también estos principios constitucionales materiales. En cambio, los formales tienen que ver con la forma, es decir, con los requisitos, con el debido proceso. Voy a empezar a hablar un poquito con los principios materiales. Cuando hablamos de los principios materiales, vamos a hablar de 6 principios. Principio de igualdad, generalidad, capacidad económica, progresividad, no confiscatoriedad y mínimo vital. Rápidamente, porque en las lecturas que yo les realicé para este curso, ahí está de una forma un poquito más profunda, pero para efectos de que ustedes pues también lo escuchen y tengan una interacción todavía más pertinente, es que estoy realizando este video. Cuando hablamos del principio de igualdad, tenemos que irnos a lo que dice Ulpiano. Y Ulpiano establece que el principio de igualdad es dar a cada quien lo que corresponde. Esto quiere decir que a nivel tributario, pues se tendrá que pagar según nuestros saberes. Cuando hablamos del principio de igualdad, estamos hablando del principio rector a nivel tributario aquí en Costa Rica. Cuando hablamos del principio de igualdad, tendremos que hablar también de la equidad horizontal y equidad vertical. Cuando hablamos de la equidad horizontal, tiene que ver que todos aquellos contribuyentes que tengan una capacidad económica muy similar tendrán que pagar un monto similar. En cambio, la equidad vertical nos habla de que en una situación diferente se tendrá que tratar de una forma diferenciada. Para poder nosotros saber cuándo aplicar este ámbito diferenciador, tendremos dos objetivos o dos criterios, que sería las diferenciaciones cuantitativas y las diferenciaciones cualitativas. Las diferenciaciones cuantitativas tendrán que ver con el ámbito de la capacidad económica. Una persona que gana 1.000.000 de colones pagará más tributo que una persona que gane 800.000 colones. También podemos hablar de diferenciaciones cualitativas, que en este caso tiene que ver con las cualidades del sujeto. No es lo mismo estar en un régimen tradicional que un régimen simplificado o en un régimen de zona franca. Hay diferenciaciones por ámbito del contribuyente, así como también podemos hablar de ciertas diferenciaciones si una persona brinda servicios profesionales de derecho, como notario, o una persona que siendo abogado, pues está realizando trabajos como asalariado. Ahí estaría pagando el impuesto al salario y no impuesto a las utilidades, como el primer profesional que les estaba mencionando. Ahora bien, principio de generalidad establece, por otro lado, que todos debemos contribuir con las cargas públicas. Cuando hablamos de todos, nos habla de los artículos 18 y 19 de la Constitución Política, en el cual el 18 nos habla de los deberes de los costarricenses y el 19 nos habla de que los extranjeros tendrán los mismos deberes y obligaciones que los nacionales. Por lo tanto, todos deberán contribuir con las cargas públicas. Sin embargo, la exoneración va a romper este principio de generalidad, porque la exoneración va a ser impuesta basada en un valor de justicia, es decir, un principio basado de igualdad. Las exoneraciones estarán fundamentadas siempre en un ámbito de igualdad, como por ejemplo, aquellas personas que solamente tengan un solo bien inmueble, se les exonerará del pago parcial o total de su única propiedad. ¿Por qué digo parcial? Porque si esta persona, el valor fiscal de su casa, única casa, cuesta 20 millones, actualmente la exoneración anda rondando los 18 millones. Por lo tanto, sobre el excedente de 2 millones tendría que aplicar un tipo de gravamen del 0,25%. Ahora bien, capacidad económica. Cuando hablamos de la capacidad económica, estamos hablando de la riqueza gravable manifestada. Esto quiere decir que tendremos dos criterios importantes en la capacidad económica. Esto quiere decir los índices directos de capacidad económica y los índices indirectos de capacidad económica. Estos dos índices van a ser importantísimos tanto para la administración tributaria para sus procesos de fiscalización. Por ejemplo, los índices directos de capacidad económica nos van a dar una radiografía exacta de la capacidad económica de cada contribuyente. Esto lo obtenemos gracias a índices como la posesión de bienes y también como la percepción de rentas. Entiéndase la percepción de rentas como el ámbito de que yo me entra plata por medio de un alquiler, me entra plata por medio de mis servicios profesionales, me entra plata por
rendimientos, ya sea de inversiones, etc. Y por otro lado tenemos índices indirectos que nos van a hablar de circulación de riqueza. Cuando hablamos de circulación de riqueza nos habla que son estudios realizados por el Estado para determinar qué sectores económicos tienen capacidad económica, como por ejemplo sectores inmobiliarios, sector de talleres, etc. Por otro lado tenemos el consumo, que va a ser otro índice indirecto de capacidad económica. Cuando hablamos de los índices indirectos de capacidad económica nos van a dar un aproximado de la capacidad económica, es decir, hay una potencial capacidad económica, pero no estamos con mucha certeza sobre eso. Entonces, cuando hablamos de consumo, se entenderá que una persona que consume mucho, pues debería tener capacidad económica. A veces esto no es tan cierto. Luego pasamos al otro principio que nos habla de la progresividad. La progresividad es un principio bastante corto, que nos habla que entre mayor capacidad económica, mayor debe ser la carga tributaria. Pero esta carga tributaria o esta progresividad no puede ser ilimitada. Por lo tanto, vamos a ver el principio de no confiscatoriedad, en el cual este principio de no confiscatoriedad nos va a decir que ningún tributo o sanción podrá ser tan fuerte que destruya la capacidad económica de los administrados. También, por otro lado, tenemos el principio de mínimo exento, en el cual este principio de mínimo exento nos habla que es un límite por debajo de la capacidad económica. Cuando hablamos de este mínimo exento, nos refiere a lo que tiene que ver con canasta básica, nos habla sobre ámbitos de capacidad económica que son muy bajos, ¿sí? Como por ejemplo personas que ganan 300.000 colones, los cuales pues estarán exentos del pago de tributos. Ahora bien, pasamos a los principios formales. Cuando hablamos de los principios formales, tenemos que hablar con principio de reserva de ley, legalidad e irretroactividad. Cuando estamos ante el principio de reserva de ley, este mismo está establecido en el artículo 121 de la Constitución Política, en su inciso 13, en el cual nos establece que todo tributo o sanción debe estar establecido en la ley. Ahora bien, cuando hablamos del principio de legalidad, el mismo establece que los funcionarios públicos deberán lograrán realizar nada más lo único que está establecido en la ley, ni más ni menos. Ahora bien, cuando hablamos del principio de irretroactividad, el mismo establece que todo tributo siempre deberá crearse hacia el futuro. Por otro lado, podríamos también decir sobre este principio de retroactividad que le está prohibido al Estado, a la Asamblea Legislativa, de crear tributos hacia el pasado. Siempre se tendrán que crear tributos sobre actos del futuro. También cuando hablamos del principio de retroactividad tendrá mucho que ver con la aplicación de la norma tributaria en el tiempo. Bueno, esto fue rápidamente lo que podríamos hablar en esta sesión de los principios constitucionales tributarios. Los invito a seguir en las lecturas del curso del primer módulo y la próxima semana ahí les enviaré otro video en el cual también les voy a estar explicando la metodología que vamos a utilizar con las tareas que encontramos en el módulo 1 y en el módulo 3, que ustedes ya les dije cuándo es que se tienen que presentar. Pero previo a que ustedes los presenten vamos a hacer varios ejemplos, así que esténse tranquilos. Saludos y estamos en contacto.